Círculo Lovecraftiano presenta. Buenas tardes, cultistas, miembros del Círculo Lovecraftiano y Horror. Ahora nos encontramos directamente desde España con Richard Ibáñez, una leyenda dentro del mundo del rol. Buenas tardes, Richard. Un gusto que nos hayas aceptado la entrevista. Es un placer. Y bueno, pues quisiera comentar primeramente, Richard Ibáñez, estudiaste historia dentro de la Universidad de Barcelona a principios de los 80. Y ahí sucedió algo muy característico que realmente te cambió un poco la vida, o sea, en ese aspecto. Conociste el mundo de los juegos de rol. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, ¿cómo viviste eso? Porque podremos decirlo a mi gusto, a mi entender, eres una persona de primer contacto, de primera generación del mundo del rol. En los 80 realmente era desconocido en España. ¿Cómo fue que pasó? Bueno, a ver, era el año 1982, imagínate. Y yo era aficionado a los wargames. Entonces iban a hacer una especie de concurso, de torneo, de un wargame en concreto. Ya sabes, un juego de guerra sobre un tablero de cartón. Típico Avalon Hill, ¿no? Sí. Algo un poco menos elaborado que el Avalon Hill, pero sí. Entonces estaba en la fila para apuntarme a ese concurso, a ese torneo, y entonces oí hablar de un par de chicos que estaban diciendo que había un juego, que no se usaban reglas específicas, que no había tablero, no había fichas, como mucho dibujaban allí mismo un trozo de mapa en el que iban, y me sentí muy interesado. Y ese fue mi primer acercamiento al mundo del rol. Y a partir de ahí, pues hacia adelante. Sí, tengo entendido que de alguna manera te acercaste con ciertas personas para organizar unas jornadas, le llamaban allá, una serie de eventos donde reunías a las personas y se hacía vaya, o sea, dabas a conocer el concepto de los juegos de rol. Eso fue ya en el año 86, o sea, 4 años después. Tú piensas que el primer juego de rol en español fue Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, La caja que roja. lo tradujo Dalmau Carrasplá en el año 85. Entonces, pues el editor estaba interesado en promocionar este nuevo tipo de ocio, y contactó con aficionados que nos habíamos organizado en diferentes clubs para así poder promocionar el juego. Además, había uno de sus comerciales, más tarde montó una editorial, Jock Internacional, que en el año 87-88 tradujo RuneQuest y Call of Cthulhu, que ya fue el espaldarazo definitivo a los juegos de rol. Porque Dungeons and Dragons, ya sea por la mala publicidad, ya sea porque Dalmau no supo comercializar correctamente el producto, pues no tuvo el éxito esperado. Sí, porque En era un cambio, concepto nuevo sí, para la época. completamente. Piensa que Dungeons and Dragons, la edición en inglés, había salido, creo que en el año 74. O sea, era algo muy, muy nuevo. Sí, y vaya, o sea, realmente ahí fue cuando llegaste a conocer el concepto de los juegos de rol, llegaste a manejar, de hecho, un juego de rol propio, ahí fue cuando te empezó esa iniciativa de la creación de juegos. ¿El primer juego que realizaste era algo similar a Dungeons and Dragons o tenía alguna característica diferente? A ver. Era, yo, pues eso, echemos para atrás. Oigo a estos chavales que están hablando del juego, y voy donde se reúnen a mirar un ratín. Tampoco me podía quedar mucho. En base a lo que veo, en base a mis lecturas del Tolkien y todo eso, me hago una idea aproximada de lo que debe ser eso. Entonces yo era monitor de un grupo de Boy Scouts por aquel Ujú. entonces, y en una excursión de fin de semana
tenía que organizar por la tarde una actividad con los chavales. Pero como amenazaba un poco de lluvia, preparé una actividad alternativa en interior. Y en base a lo que había visto y tal, inventé un juego de rol. O sea, ese fue mi primer acercamiento. La primera vez que jugué al rol fue con un juego propio, un horror de juego, por supuesto, y que además había inventado. O sea, como máster, imagínate qué desastre. Me los maté a casi todos, pero les encantó. Sí, les fascinó, me imagino el concepto Sí, 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 diferente, sí. nuevo, Hubo ¿no? algunos que no les gustó el tema, pero hubo otros que se aficionaron enseguida. Y de ahí tengo entendido que, bueno, ya después empezó la creación de un club propio de tus Sí, compañeros. sí, al principio jugábamos en la asociación de la que estaba el grupo excursionista y en el año 86, cuando volví del servicio militar, yo volví en el 85, ya ingresé con otros en un club que se llamaba Aurin, Ujú. del cual todavía estoy, por cierto. Aún Ah, soy mira. socio. Sí, 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 socio sí. fundador, emérito. Bueno, no sé. Socio a secas, me temo. Nunca he querido tener ningún puesto de mucha responsabilidad. Y todavía hay gente con la que hace 30 años que juego y bueno, y aún nos reunimos. Bueno, ahora con la pandemia no, pero todavía jugamos una vez por semana. Y ahí fue donde les dio esa curiosidad, porque ustedes fueron los primeros que editaron una revista especializada en juegos de rol, el famoso Troll. Sí, había un fanzine que era el boletín de otro club que se llama Maquetismo y Simulación, donde hablaban de Wargames y hablaban también de juegos de rol. Pero Troll fue el primer fanzine, llamarlo revista, fue el primer fanzine que fue específicamente de juegos de rol. Y después llegó tu asociación con Jockey Internacional, que empezó a editar RonQuest, que fue un hitazo. Posteriormente fue La Llamada de Tulu, que realmente batió récords, o sea, increíblemente. Y de ahí empezaste a escribir, y Jockey Internacional te invitó a su revista Líder a Sí, escribir aventuras. sí, sí. Sobre todo de La Llamada de Tulu. Es algo que me llama poderosamente la atención. ¿Qué te llamó la atención de Dungeons and Dragons y más que nada después de La Llama de Tulu? ¿Qué fue lo que fue algo que te atrapó? ¿Qué fue realmente lo que te llamó la atención? A ver, La Llamada de Tulu, o Zulu, o Cthulhu, o Cthulhu, creo que no hay dos personas que pronuncien igual. Siempre ha sido mi juego de rol favorito por el concepto que tienen de los héroes. Mientras que en Dungeons and Dragons y en otros juegos los personajes son héroes. Armadura brillante, sonrisa Ujú. dentífrica, espada mágica a 2 manos, y delante el pobre dragón que no tiene nada que hacer y todos lo sabemos. En Call of Cthulhu, pues eres una persona normal, te quedan 4 balas en el cargador, tu compañero se ha vuelto absolutamente loco, tienes ante ti un horror innominado que no puedes matar y como mucho puedes tratar de retrasar unos días a costa de tu vida normalmente el, el fin del mundo. Ese concepto de héroe me encantó. El héroe que no tiene nada especial, está enfrentado a algo que le supera, pero sin embargo ahí está. También me encantó el apartado de investigación. Yo siempre he dicho que el gran aporte de Sandy Petersen es que el sistema de juego no molesta a la historia en sí, a la aventura. Y bueno, cuando hice mi juego Aquelarre, evidentemente tenía muy presente tanto el sistema como el espíritu de la obra de Sandy Petersen.
De hecho, de ahí ya te hiciste recurrente en la revista Líder al publicar aventuras. De hecho, déjame, te enseño esta revista del Ajá, noventa y bueno, sí. tres. Esta me fascinó realmente, escrito en piedra. Escrito en piedra, sí. Sí, realmente Sobre fue la, algo. sobre la Sagrada Familia de La Barcelona. Sagrada Familia, el concepto fue algo que me fascinó, o sea, el hecho que estaba, no sin decir spoiler, porque estoy seguro que más de uno ya lo va a empezar a buscar, pero el concepto que manejaste fue algo que me dejó, vaya, pensando de que, oye, esta persona, digo, yo estaba más joven, entonces me quedé, tiene unas ideas muy, muy, muy interesantes. Creo que es de módulos del 94, ¿puede ser? Es del 93, creo, sí. 93, Sí, del 94, sí. 93, sí, realmente. Ujú. Y realmente, cómo podrías decirle a aquí hay muchas personas que juegan rol, la llama de Tulu, cómo puedes tú darles así rasgos generales, cómo crear una aventura, qué es lo que tú concibes cuando creas una aventura o una historia propia? Porque realmente en las recopilaciones que hay en internet de todo lo publicado en Líder, realmente tú tienes una posición preponderante en la creación de aventuras, cortas, largas. Ahorita hablaremos de una campaña que es mega famosísima. ¿Qué puedes opinar de ti, de tu concepto de crear aventuras para la llamada? Bueno, yo siempre pienso primero en lo que ha sucedido y cómo llegan los personajes allí. Mm, que supongamos, estoy improvisando, ¿de acuerdo? Supongamos que una, la Subnigurat, pues la hija de una bruja es entregada a Subnigurat, y Subnigurat la preña con un horror, estilo horror, el horror de Dunwich. El horror de la mujer evidentemente se vuelve loca, la bruja encierra al horror en un granero, como en la novela. Se muere la bruja, el horror empieza a salir por las noches, primero para devorar ganado y luego para devorar personas, y los PJs, los investigadores, les llama la atención que empiezan a haber una serie de asesinatos o desapariciones que la prensa local puede asociar, por ejemplo, a chupacabras. Ujú. Nunca me acuerdo si se llama chupacabras. No, chotacabras es el pájaro, chupacabras es el auténtico. Chupacabras es el concepto, de hecho aquí es muy, de hecho, se Chotacabras publicaban es un, los, es un tipo de pájaro. sí, sí. Sí. Bueno, entonces ese es el gancho. Tenemos lo que ha pasado realmente y el gancho para atraer a los personajes. A partir de ahí, los personajes empiezan a investigar. Hay alguna pista hacia chupacabras que hace que lo descarten, y tarde o temprano terminarán en ese granero donde está ese horror innominado. Aparte hay gente que se ha vuelto loca, se ha generado un pequeño culto y cosas así. Y a partir de ahí líneas Añadiduras, secundarias. añadiduras, ¿no? Que es un rasgo Sí, sí, sí. característico tuyo. Antes de entrar a la campaña, que es realmente famosísima, quisiera que me hablaras de este producto que hiciste, La piel de toro. la piel de toro. ¿Qué te llevó a crear bueno, para los que no lo conozcan, la piel de toro es un suplemento que editó Jockey Internacional en el Ujú. 93, creo, en Creo que un poco donde más tarde. sí, sí, 94, bueno, donde realmente juegan a la llamada en España en los años 20. Realmente esto es para Ujú. mí, aparte de que está genial los conceptos que manejas, las historias, es un libro magnífico de historia de los años 20 de España. Realmente a mí me fascina la historia, por eso me gusta jugar la llamada, porque los conceptos históricos se manejan muy bien. Y este es un libro, vaya, es un manual de historia realmente. ¿Cómo se llevó a concebir en Jockey Internacional que tú escribieras un suplemento para jugar en España en los años 20 para la llamada? Bueno, el gerente de Jockey Internacional hacía tiempo que acariciaba la idea de sacar un suplemento propio a raíz de una cosa que había visto. Un momentito. Sí, claro. No sé si lo conoces. Esto es Leanfall, Los Años Locos, y Ujú. es un suplemento para la llamada de Tulu
que en su día sacó la editorial que los sacaba, que era Jeu de Cartes, juegos de escape. Entonces, bueno, es un suplemento absolutamente magnífico sobre, La clásica de pan. sobre los sobre el París de los años 20, los años locos, hay incluso una guía de París completa. Entonces, el Jockey Internacional siempre quisieron hacer algo parecido. También había un suplemento en inglés llamado Tulu Gaslight, que aparte Sí. que hablaba sobre el Londres victoriano. Y bueno, entonces, en un principio, ese proyecto de Tulu España se encargó al traductor de la llamada, Jordi Zamarreño, también al que era entonces redactor de Líder, Pepe López Jara. No sé si Luis de Estrés estaba en el proyecto. La cuestión es que, bueno, ese proyecto no llegó a término. De hecho, yo no llegué a ver nada, ningún texto definitivo de él. No sé si me parece que fue porque López Jara se tuvo que trasladar de ciudad por temas de trabajo. Bueno, la cuestión está en que ese proyecto pues no se llevó a cabo, todo y que se conservaba el número de referencia de lo que tenía que ser. Años más tarde, en el 95, 96, si no recuerdo mal, se hizo un especial Líder sobre Tulu España, y yo le dije a Francesc Matas que yo podía escribir un suplemento oficial sin ningún problema. Llegamos a un acuerdo y bueno, me puse a trabajar. Por aquel entonces yo ya había sacado Aquelarre, ya había sacado ya varios suplementos, así que adelante. La verdad es que quedé muy satisfecho con el trabajo. Sí, realmente a mí me asombró cuando lo obtuve, realmente me pareció algo impresionante. Y vaya, ahí uno de los proyectos que llegaste a trabajar en Líder en varias ediciones fue la famosa campaña que hiciste, La Bestia no debe nacer. La bestia no debe nacer. ¿Qué es lo que te atrajo para crear esta campaña que realmente es mítica? Bueno, es que es curioso. Precisamente estaba era una demostración de juegos en Montjuic. Ahora no recuerdo el nombre. Recuerdo que estaba comiendo con el redactor de Líder, Pepe López Jara, y le dije, bueno, voy a dejar un poquito de hacer módulos porque me tengo que centrar me han encargado que escriba Aquelarre y tengo que tal. Pero Pepe no solamente me convenció para que siguiera, sino que me convenció para hacer una campaña. Una cam- Algo Increíble. inaudito en ese tiempo, eran realmente campañas cortas de Sí, 5 o sí. 6 páginas en la Entonces, revista. pues esa campaña salió en los números de Líder en el año 89, si no recuerdo mal. Más tarde tuvo nueva vida en Líder Tercera Época, salieron un especial suplementos, un especial módulos, y luego sobre todo tuvo vida a través de Internet. Y recientemente Shadowlands la ha diseñado de nuevo y la ha publicado. No sé Sí, si estabas enterado. sí, recientemente, de hecho, tengo entendido que la maquetación tienen extras, de hecho, tiene Sí, un... espera, creo que lo tengo por aquí para que lo puedas ver. Ah, excelente. Sí se puede ver bien. Sí, sí, La sí, bestia no puede realmente. nacer. Sí, el trabajo, sí, las Sí, reseñas que he sí, leído es que absolutamente excelente. El, no sé qué pensar del ilustrador porque me ha puesto, ah, pero bueno, excelente. Digo, es algo que llegaste a hacer, es, entre otras cosas, hace más
30 años y se Pues sigue sí, publicando. sí, sí. De hecho, yo la conocí a través de la segunda época que dices de hace como 20 años, que Ujú. mencionaste tú que un aficionado lo transcribió para ti porque no estaba en digital, algo así, y que él encontró las copias y te lo transcribió, te lo No, a mandó. ver, ¿No es una historia? hubo un aficionado que empezó a transcribirla, pero se quedó con la primera y la segunda. Entonces, las otras las fui poniendo yo en mi web. Las transcribí y las puse yo. Ujú. Y eso fue, pues creo que fue en el 90, no, sí, Finales sería de los 90. finales de los Yo 90. lo vi a finales de los 90 y no sabes cuántas veces lo he recomendado esa campaña para iniciar y cuánta gente no me escucharán algunos y sabrán que sí, sí la han aceptado de maravilla. Ahora cuéntanos, después de ello te ofrecieron o tomaste la oportunidad de crear el primer juego de rol hecho en Ujú, España y sí, realizado en España sobre la ambientación mística, mágica de España en el siglo XIII, Aquelarre. 14. 14, no sé, la 14. ¿Qué te motivó a elegir cuando te dieron la oportunidad de hacer un juego de rol español, esta época? ¿Qué te atrajo? Bueno, te he corregido porque la verdad es que originalmente estaba pensando en el siglo XIII. Pero el siglo XIV había un equilibrio de fuerzas, había 5 reinos, estaba la guerra de los dos Pedros, había una serie de personajes muy interesantes y finalmente me decidí por el año 1300 en lugar de por el 1200. ¿Qué me atrajo? A ver, fue un encargo, Francesc Matas me preguntó si podía hacer un juego de rol. Ese juego de rol no me dijo que tenía que ser un juego asequible, no muy complicado, para que pudiera iniciar a gente, pero que al mismo tiempo tuviera interés para el que ya estaba aficionado. Que fuera comercial y que fuera de aquí. Nunca le he preguntado a Francesc si se refería a de aquí Cataluña, de aquí España o de aquí. La cuestión está en que yo estaba por aquel entonces leyendo un cómic que se llamaba El Bosque de las Brumas, de Bukowski, que mezclaba la guerra de los 100 años, una guerra absolutamente cruda. De hecho, el protagonista es un caballero que tiene toda la cara deformada por heridas y que recoge a dos criados, un chico y una chica, que son los únicos supervivientes de una aldea que ha sido arrasada por mercenarios. O sea, imagínate. Y con estas 3 personas se meten en un bosque donde hay duendes, hay monstruos, hay cosas. Entonces a mí me fascinó el concepto de mezclar la, la historia pura y dura, con sus claroscuros, con los mitos populares de nuestro tiempo, de nuestra tierra. También piensa que por aquel entonces, te estoy hablando del año 89, nosotros teníamos Dungeons and Dragons, La Llamada de Tulu, RuneQuest, El Señor de los Anillos, todo una fantasía, así que pensé una fantasía mucho más oscura. Ujú. Todavía no había entrado en contacto con Vampiro. Vampiro, curiosamente, lo conocí después, pero bueno, supongo que era la misma idea, un poco el mismo concepto, un mundo más gótico, más oscuro. A Francesc le gustó la idea cuando se la desarrollé y a partir de ahí pusimos unos plazos de entrega y desarrollamos. Una cosa curiosa es que la gente cuando salió me dijo, pero nosotros tenemos de eso, tenemos mitos. Mucha gente se pensaba que los únicos mitos eran los anglosajones y tal. Y decía, no, que no, que todo pueblo tiene sus mitos y aquí también los hay. Y para ello te ayudó mucho la universidad, porque si han Sí, 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 recibido sí. historia en la Universidad de Barcelona, fue algo ni mandado a hacer para ti. Bueno, Realmente te diré que sí, cuando vi esta revista del 94 ajá, y vi el módulo Aquelarre y vi esto,
Realmente yo me asombré que dije, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible un juego de rol ambientado en España? O sea, me quedé cuadrado, o sea, sinceramente. Sí, bueno, esto fue también fue porque el Dragon se planteó creo que fue Steve Jackson. Bueno, Steve Jackson pasó por España y se llevó un ejemplar de Aquelarre, lo sé porque se lo firmé yo. Fue invitado yo también tengo un killer suyo firmado. La cuestión está en que se barajó la idea de publicarlo. Y Lester Smith hizo una reseña para Dragon en la que decía que no lo consideraba un juego adecuado para Estados Unidos porque tenía desnudos frontales. Te Pero dibujo, bueno, ya. curioso, ¿no? Y Sin comentarios. porque, sobre todo, porque, a ver, esto no se puede arreglar simplemente censurando esos anuncios, porque era un auténtico manual de magia negra. Y que, bueno, Lester Smith decía incluso que el rol que se jugaba en Europa no era el rol que se jugaba en Estados Unidos, lo cual es cierto. En Europa siempre se intentó interpretar más a los personajes. Ujú. Es un concepto que se había escuchado hace relativamente Ujú, largo tiempo, el rol europeo contra el rol americano, y me lo ujú, confirmas tú ujú. en este caso. Bueno, no nos metamos con el rol japonés, No, no, sí, ya son porque conceptos avanzados. si el rol americano es mucho de em, ir más reglista, más usar tal, el rol japonés es hay que hacer la misión, pase lo que pase. ¿Cuál es la misión? Pero Interesantes bueno, los conceptos. supongo que a ver, el rol es interpretación, la interpretación es improvisación, por muchas reglas que le pongamos, y la improvisación nace de la propia cultura en la que está inmersa el individuo, con lo cual en cada sitio es diferente. Y en eso, pues ya lo empezaste a publicar y realmente tuvo un éxito abrumador con varias ediciones. De hecho, actualmente Ujú, lo maneja no solo Roll sí. y con bastante éxito. De hecho, se hizo muy famoso mediados de los 2000, creo, la famosa edición a color, Ujú. que tuvo 2002, si no algunos, recuerdo mal. sí, que tuvo unos tropiezos ahí leves, ¿no? Pero realmente no profundicemos, pero No, no, realmente a ver, el juego no tuvo ningún tropiezo. Lo que tuvo tropiezo fue fue la editorial. la política de la editorial al Sí, sí, sí. pretender, bueno, hizo una serie de apuestas financieras que pues no le salieron bien, simplemente. Y una obra tuya se sigue editando después de 30 años, o sea, increíble, ¿no? Tu campaña, tu juego de rol de Aquelarre. Posteriormente te dio el gusto por la creación de juegos de rol, en este caso el juego de rol de Capitana la Triste, basado en las novelas Ujú, de sí. Díaz Reverte. Realmente ya te encarrilaste en este concepto de creación de juegos, ¿no? Bueno, David Iberia, que es la editorial que sacó el juego de rol del Capitán Era Triste, contactó conmigo porque había sacado un suplemento para Aquelarre que se llama Villa y Corte, en el que, bueno, describía la ciudad de Madrid en el siglo XVII y añadía reglas para poder jugar en esa época. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo y escribí ese juego que me encantó. Además, pues eso, usé dados de 6, era con otro sistema, fue bastante desafiante. Mm, por cierto, no sé si sabes que Villa y Corte va a salir dentro de poco, reescrita por Antonio Polo y y como juego propio, es decir, no como un suplemento de Aquelarre, sino como un juego para jugar en el siglo de oro con unas... dice Antonio Polo que es un Aquelarre 3.5.
Ah, caray. aprovechado para pulir un poco el sistema y tal. Interesante Sí, concepto. sí, sí, No, sí. no lo sabía yo. He visto las pruebas de maquetación y las ilustraciones y la editorial lo está tratando con tanto mimo como trató hace 10 años ya Aquelarre, cuando lo sacó. Y hay un juego que realmente tienes, relativamente fue publicado por No Solo Roll precisamente en el Ujú. 2019, que Sí, realmente es algo que a mí me causó un impacto tremendo, llamado simplemente el concepto, el nombre, Nahui Olin. No sé la si violín. digo, yo no hablo náhuatl, pero realmente el Sí, concepto es no, náhuatl, es nunca un sé juego. si es Naviolín o Naviolín. Para los que no lo Eh, conozcan, es un juego de rol ambientado en la época de los españoles, las culturas mesoamericanas, y mezclas ahí los conceptos de exploración, descubrimiento, los dioses. Y es ujú. vaya, realmente la portada es de un español y creo que es un azteca, realmente es muy, muy impactante. O sea, es un juego de rol ambientado en Mesoamérica, en la época del siglo XV de los españoles cuando llegaron. O sea, realmente avanzaste mucho en los conceptos para aventurarte la verdad, los temas mesoamericanos son un poco, no son fáciles. A ver, yo es que, todo hay que decirlo, en historia me especialicé precisamente en América precolombina. Ah, perfecto, te Empezamos, quedó como un anillo al empezamos por dedo. ahí. Empezamos por ahí. Eh, Porque, bueno, es una cultura que me fascinó. Esta, y yo siempre he sido fan de Bernardino Sahagún, entre otros, el gran recopilador de la cultura mexica en, en lugar de dedicarse a quemar los códices. Entonces, también esta era una deuda que tenía pendiente a un muy buen amigo, Miguel Ángel. Le llamábamos todos Paolo. Nunca supe por qué, pero bueno, le llamábamos Paolo. Ujú, Que un día me comentó que sería muy guay una partida, un juego de rol ambientado en Mesoamérica durante la llegada de los españoles, y metiendo pues bichos tuloides. O ujú. sea, bueno, tampoco es que los dioses mesoamericanos sean tan tuloides, aunque algunos son un tanto curiosos. Coatlicue, por ejemplo, que de cintura para abajo son todos serpientes, es la diosa de la luna y del amor, un encanto de chica. Pero bueno, entonces era una asignatura que tenía pendiente. El pobre Paolo murió hacia el 2012, si no recuerdo mal, un poquito antes, de un cáncer de páncreas. Y buen día se me ocurrió comentárselo así en una charla distendida con el gerente de No Solo Roll, Manuel Sueiro, y le fascinó la idea y desde entonces me estuvo persiguiendo hasta que me senté a hacerla. Hay gente que dice que es Aquelarre Nuevo Mundo, no exactamente. Traté de hacer un sistema más ágil, una creación de personaje más siglo XXI. Espero haberlo conseguido, no sé. Y sobre todo, quería huir del concepto de buenos y malos. Eh, Aunque la idea, hay un juego, creo que colombiano, que se llama 1492, que es curioso en el sentido de que los europeos son los monstruos, son los malos, o sea, llevas a indígenas, pues nativos, que tratan de frenar esos demonios revestidos de acero que han llegado. Ujú. Yo no quería hacer un concepto de buenos y malos, aunque de la se podría hablar mucho de la eh, descubrimiento y colonización Sí, es una corriente muy debatible, de de, hecho aquí en de México, y América. sí. El, Se podría hablar mucho, pero bueno, no quería hacer una cosa de buenos y malos. Así que hice un juego en el que, partiendo de una premisa, supongo que conocerás la leyenda del Quinto Sol, de Nahui Olin.
Mira, realmente este libro me fascina mucho porque, aunque no lo sepas, pero te Sí, lo diré, en México hay mucho desconocimiento de las culturas en ese aspecto. Y pues muy más, por mal. ejemplo, en el norte de México realmente es fascinante, pero no profundizamos ni en las escuelas, algo por arriba realmente. Bueno, Entonces, un libro supongo como que el esto, norte de México está más orientado hacia su vecino de arriba, de más al así es norte, efectivamente. Y nuestra con sus educación cosas buenas y básica sus cosas malas. nos pasan las culturas por encima y todas en un mismo curso, entonces te imaginarás, toltecas, Ya, mixtecas, chichimecas, pues muchos conceptos. Pero realmente los, es fascinante el mundo y sí, sí, sí está ahí, pero no lo vemos realmente. pues te explico, lo que decimos en Barcelona, te faig 3 cèntims, te lo explico un poco por encima. Según la mitología mexica de Tenochtitlán, los, los dioses crearon cinco soles. Con cada sol había una raza de hombres, de gente, pero los dioses eran un poco como niños, jugaban entre ellos, iban matando los soles, los iban apagando, cuando lo hacía uno, lo apagaba otro, y con esto se iba a hacer puñetas la humanidad. Hubo uno que eran gigantes, otro que eran peces, se convirtieron en los monos. Al final resultó que se quedaron con una tierra yerma y que no tenían individualmente suficiente fuerza para crear un quinto sol. Así que se sacrificaron. En Teotihuacán dieron su energía para crear el quinto sol y después de eso ya no pueden estar en la Tierra. Y entonces, sin la protección de los dioses, pasaron dos cosas. Primero, que no me gusta llamarlo demonios, los contrincantes, los que odian a los hombres, a la humanidad, descubrieron que ya no tenían adversarios y podían llegar a su antojo. Y segundo, llegaron los españoles, los Ujú. europeos. Los europeos en Nau y Oli no pueden usar magia. Esto es algo que lo pueden hacer los indígenas. Y bueno, es un mundo en el que están, pues eso, hay gente buena y gente mala, hay gobernadores absolutamente corruptos, hay misioneros fanáticos, pero también hay gente que intenta vivir y dejar vivir. Están las criaturas monstruosas y completamente ajenas dando vueltas por ahí. Están los indígenas, los nativos que tratan de sobrevivir. También hay, como no, igual hay nativos que, pues eso, que son malvados o que intentan sus intereses. Ese es el mundo del quinto sol. Es el nombre del juego en sí, ¿no? Y El Now Quinto Yolin Sol. es quinto sol. Sí, el concepto es muy, muy diferente a los juegos de rol que estamos viendo ahorita. De hecho, bueno, habrás notado que hay un auge en los juegos de rol. De hecho, en el concepto de los juegos Lovecraftianos, no nomás existe la llamada, realmente hay muchas editoriales que ahorita Sí, yo independientes. mismo el año pasado o hace 2 años, creo que justo antes de la pandemia, saqué un juego de rol de viajes en el tiempo con HT Publishers, El sueño de Tulu. No sé si lo conoces. No, ese no lo conocía realmente. A ver, espera. Sí, Esto. El sueño de Tulu. No juego sé. de rol. La Sí. premisa es, Bueno, la premisa es que el, la premisa es que hay para los primigenios, el tiempo es una dimensión más. Entonces, cuando llegan, saltan la humanidad, saltan nuestra realidad desde diferentes épocas. Para defenderse, Nodens, a través del mundo de los sueños, contacta con los soñadores, una serie de personas que están soñando, y los envía a diferentes épocas a luchar contra estos primigenios. ¿Qué es lo que sucede?
eh, cada vez que se cambia la historia, se abre una línea temporal diferente, se abre otra realidad, con lo cual, según la física cuántica, hay tantas realidades como tantas decisiones podamos tomar, lo cual hace que sean infinitas. Pero la realidad tiende a ir hacia donde haya más posibilidades. Es decir, si yo me toco la nariz, puedo elegir no hacerlo, pero si hay más realidades en las que me toco la nariz de las que no me la toco, se tenderá a ir hacia allí, a que me toque la nariz. Es un concepto un tanto así, pero bueno, es un concepto de física cuántica. Entonces, eso es lo que hacen los personajes. Son soñadores y a través del mundo del sueño van a realidades alternativas donde han interferido los primigenios para tratar de poner otra vez en orden la línea temporal. Con esto das un parteaguas de oportunidades de jugabilidad tremendas. Realmente a Sí, mí ya estoy pensando algunas de hecho, ideas, por ejemplo, realmente. tú tienes puedes utilizar unos dados de ventaja y esos dados de ventaja los ganas eh, poniéndote tú mismo cosas con desventaja. ¿Qué es lo que pasa? Como el jugador elige la desventaja, cuándo hacerlo, eso da lugar a situaciones divertidas. Recuerdo un tipo que era un legionario romano, estaba en el París de 1913 y dice, pues me pongo a conducir, pero como soy legionario romano, manejo con desventaja. Y sí, estrelló el coche y le di el punto, claro. Sí, sí, obvio. O sea, eso está bien jugado por él. Sí. Y todo esto te atrayó, bueno, simplemente el concepto de la escritura se te da muy bien. Y hace relativamente poco tiempo tienes una nueva faceta de escritor de novela histórica, Ujú. que la has estado puliendo. Llevas como 5 o 6 publicaciones, según recuerdo. Pues sí, La monja alférez, sobre Catalina de Erauso, Mesnada, sobre la batalla de las Navas de Tolosa y un poquito el interdicto entre Alarcos y Navas, La última galera del rey, sobre la batalla de Lepanto. Lo estoy diciendo así de memoria, puede que me Sí, deje sí. alguno. Miosidi, que es una aproximación fantástica al mito del Cid Campeador. A tanto la estocada, que es una novela sobre el siglo de oro, sobre un valentón de esa época. Y está por salir, creo que me dejo alguna, está por salir El llanto del Quetzal, sobre la conquista de Tenochtitlán y la derrota de los mexicas desde el punto de vista de María de Estrada, la única española que llegó a ver Tenochtitlán. Wow. Muy, muy Es impresionante un personaje la histórico premisa. del que por lo menos aquí se sabe muy poco. No, Yo aquí me volví también. loco. Yo no la había escuchado. Pues fue la que fundó Puebla, entre otras cosas. Ah, mira. Cosas que uno aprende Ya. todos los días, Pero ¿no? las mujeres tienden a ser relegadas a un segundo plano. Sí, la verdad. En fin, cosas que pasan. Desmerecidamente, pero qué bueno que estás haciendo algo así, algo relevante en este tipo de conceptos que manejas ¿y qué más proyectos tienes, Richard Ibáñez, en un futuro? Bueno, ¿Continuar con juegos de rol o sí, a ver, seguir con las proyectos del novelas? futuro. Eh, para el año que viene, supongo, va a salir un juego de rol de temática Lovecraftiana que se llamará I Am Providence, que es lo que está en la tumba de Lovecraft, Ujú. ambientado en los años 80. Es una buena época porque no hay móviles y no hay Interesante. smartphones. No Sí, es hay cierto. smartphones, lo cual hace que sea más interesante. Te arrastra ciertas cosas. Sí. En el que se pone el concepto, mezcla los mitos de Tulu con las teorías de conspiración. Es decir, si en los años 30 Lovecraft decía, oye, que van a venir bichos,
En los años 80 ya han llegado. Lo que pasa es que en su mayoría han pactado con el gobierno, o el gobierno los tapa, o hay diferentes tipos. Entonces, bueno, ya están entre nosotros, ya están ahí. ¿Qué más tengo pendiente? Estoy acabando, saqué hace poco Imago Europe 1, que amplía el marco de Aquelarre a Francia y las Islas Británicas. Y ahora estoy terminando Imago Europe 2, que amplía el marco a Escandinavia, es decir, Dinamarca, Finlandia, Noruega y voy a decir Escocia, anda que sí. Y Suecia, el Sacro Imperio, que es Alemania y Austria, y alguna nación más. Praga, por ejemplo, también, o sea, Bohemia también era el Sacro Imperio. Y los territorios italianos, que entonces Italia no estaba unida, era un rosario de ciudades-estado y pequeños reinos. Todo con más bichos, más creación de personajes, una historia. Y después de eso quiero volver a Now y Olin. Quiero sacar el suplemento Croatoan, que es la mitología de América del Norte, que hay algunas criaturas muy interesantes, por ejemplo el pájaro de trueno, común De en los varias indios culturas. americanos. Sí. Aparte, algunas naciones indias, algunas naciones tenían unos rituales francamente divertidos. Divertidos, entre comillas, es decir, porque, claro, algunos eran un poco sangrientos. No, realmente pues tenemos novedades de Richard Ibáñez para hoy, mañana y el próximo año. Y Mientras el realmente, cuerpo aguante. mientras que vas a ver que va a aguantar, porque si realmente sacas cosas fascinantes y nos sorprendes cada vez más. Pues no queda más que agradecerte la oportunidad que nos diste al Círculo Lovecraftiano y Horror de esta excelente entrevista que nos has dado, y cualquier novedad que tengas, aquí estamos dispuestos pues para comentarla y hacerla del conocimiento a todo mundo. Muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, ocultistas, se los agradezco mucho y los esperamos en otra ocasión. Hasta luego.